Ahora vamos a mirar los fabricantes de trinomios en la forma x cuadrado más bx más c cuando a no es igual a 1 y a no es un factor común. En este video utilizaremos la técnica de agrupación para factorar estos tipos de problemas. Así que el primer paso es reconocer que 4 no pueden ser factorados de este trinomial. Entonces, el primer paso en este proceso es encontrar los factores de AXC que se suman a B. So AXC sería 4x menos 15 eso menos 60. Queremos los factores de 60 que añaden a menos 4. Bien, menos 6 por 10 es igual a menos 60, pero menos 6 más 10 es igual a más 4. Queremos una suma de menos 4. Entonces, si cambiamos estos signos y usamos menos 10 y más 6, esto es igual a menos 60, y estos dos factores tienen una suma de menos 4. So menos 10, más 6 son los factores que queremos usar. Así que lo que hacemos es reescribir 4x como 10x más 6x. Así que nuestro polinomio con 4 términos será cuadrado 4x, 10x más 6x. Y luego, 15. Otra vez, aviso como no hemos cambiado el término, solo lo abrimos en una suma. 4x es igual a 10x más 6x. Si pasa a escribir 6x, 10x, no va a cambiar el final resultado. Pero ahora que tenemos 4 términos, factoraremos esto usando la técnica de agrupación. Dividimos esto en medio, y factoraremos por la izquierda y la derecha por separado, esperando un factor binomial común. Así que el factor común más grande entre 4x cuadrado y 10x sería 2x. Así que si factoramos 2x, dejaríamos con 2x, 5. Y el mayor factor común de 6x y 15 sería 3, así que factoraremos a más 3. Y aviso como quedamos con 2x, 5. Y así tenemos este factor binomial común aquí, que ahora factorará. Así que si factoramos el factor binomial de 2x, 5, avise como dejamos con 2x más 3. Como factoramos el trinomial 4x cuadrado, 4x, 15 utilizando la técnica de agrupación. Para que pueda ver este proceso es un poco largo, pero si te gusta factor agrupando, es una buena manera de factorar un trinomial cuando a no es igual a 1. Intentemos con otro. ¿De acuerdo? Y el primer paso es encontrar los factores de AXC que tienen una suma de B. Bien, AXC sería 20 por 3. Así que queremos encontrar los factores de más 60 que se agregan a B o más 19. Y eso sería 15 por 4. Este producto es 60, y 15 más 4 es igual 19. Ahora vamos a escribir 19x como 15x más 4x. Tenemos 20x cuadrados más 15x más 4x más 3. Ahora que tenemos 4 términos, dividiremos esto en medio. Y factor por agrupación. El factor común más grande de 20x cuadrado más 15x sería 5x. Dejarnos con 4x más 3. Aviso como 4x y 3 no tienen factores comunes, pero podríamos factorar una ahora. Así tenemos más un x la cantidad 4x más 3. Aviso como ahora tenemos un factor binomial común, que ahora factorará. Y si factoramos hacia afuera 4x más 3, avise como dejamos con 5x más 1. Y ahora nuestro trinomial se fabrica usando la técnica de agrupación. Y vamos a ver un método más para factorar estos tipos de trinomiales en el siguiente video.